Hola, muy buenas, soy Carmen Michelena Camiruaga, soy de Bilbao, como bien indica mis apellidos, y toda mi trayectoria académica y profesional la he realizado en Madrid, en la Universidad Complutense, en otros centros de posgrado, también he estado formándome en la London School of Economics, y la cuestión es que hoy estoy aquí en Murcia, estoy encantada de estar aquí a pesar de las temperaturas, participando en estos cursos de economía y creatividad y de gestión cultural, en los dos cursos de gestión cultural, y voy a participar sobre el tema de financiación del sector cultural tras el nuevo escenario que deja la crisis de 2008. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque me apetece muchísimo, pero sobre todo porque me han invitado desde la Universidad de Murcia la profesora Aguilao, mi amiga y coordinadora de los cursos Ana López Meseguer, el director del centro Jesús de la Peña, y realmente pues estoy deseando ya de participar y de compartir experiencias con la gente de Murcia sobre estos temas. Bueno, yo creo que la cuestión es que 2008 marca un antes, y podemos decir 2008 y los años que siguen marcan un antes y un después, en cuanto que yo creo que lo importante es darnos cuenta de que ha cambiado el escenario en el que nos vamos a mover. No se trata de que queramos volver a la situación antes de la crisis, sino que hay una situación diferente, un nuevo orden económico, social, político, que va a hacer que también el sector cultural se mueva dentro de otras reglas de juego. Entonces, yo lo que voy a tratar de compartir esta tarde con los alumnos y las alumnas asistentes a los cursos es que seamos capaces de reflexionar y de comprender este nuevo escenario, para no tratar de volver a lo que había antes, sino que entendamos las nuevas reglas de juego y cómo afecta al sector cultural, igual que afecta al sector público, igual que afecta al sector productivo, igual que afecta al conjunto de la economía, pero no solo española, sino europea y del mundo occidental en general. Bueno, en toda Europa, evidentemente, el estado de bienestar se ha visto muy afectado por todo el tema del recorte presupuestario y de los recortes de la crisis, y especialmente el sector cultural. Y en España y en algunos otros países periféricos más aún. ¿Por qué? Porque en España pues, nunca hemos sido digamos, abanderados de los temas culturales, y los temas culturales desde el ámbito político tampoco se han defendido nunca como bienes preferentes o bienes de primera necesidad, ¿no? Y creo que también esta percepción hay que cambiarla. Creo que el consumo cultural está cambiando, pero hay que hablar de brecha en el consumo en cuanto al nivel de renta. Hay un aumento de consumo cultural gratuito, entre comillas cultural, porque, por ejemplo, está aumentando muchísimo los telespectadores de televisión gratuita, de radio gratuita, de descargas piratas en todo tipo de soportes por internet gratuitos. Sin embargo, la gente de nivel de renta medio alto, pues evidentemente no les afecta excesivamente que suban €1 o €1,50 o medio euro el cine por el tema del IVA, ¿no? Por tanto, tenemos que ver muy bien de qué sectores hablamos, ¿no? Cuando hablamos de consumo cultural. No podemos generalizar. Bueno, yo creo que los distintos colectivos y la sociedad que de alguna manera tiene puesta sus ilusiones, y más que sus ilusiones, sus economías en el tema del sector cultural, están un poco desesperanzados al ver la cantidad de recortes públicos y están viendo una tabla de salvación en lo privado, en el mecenazgo, ¿no? Yo aquí pongo muchos interrogantes. Primero, porque todo lo que tiene que ver con fondos privados que van al sector cultural son mucho más procíclicos que lo público. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay una crisis económica, lo primero que se retira del sector cultural son los fondos privados. En todo caso, hablaremos luego en la charla sobre el tema del mecenazgo, el micromecenazgo y los nuevos incentivos desde el sector cultural al mecenazgo, pero yo le diría a los sectores de la sociedad civil que se deben de movilizar mucho más, porque todavía recientemente, en una inauguración en el Museo del Prado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en enero de 2013, dijo que los mecenas no debían de esperar nada a cambio. Luego, con esa afirmación, mientras él sea presidente del Gobierno, creo que no va a haber nueva ley de mecenazgo, como así está siendo, ¿no? Sino, bueno, algunos incentivos fiscales en la nueva ley del impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta, ¿no? No, creo que es una nueva vía, pero en todo caso complementaria. Creo que la política cultural debe estar pilotada por el sector público y por las administraciones públicas, es decir, no se debe dejar en manos del sector privado algo tan importante como son los derechos al acceso
a la cultura de la ciudadanía, lo que se han venido a denominar por algunos autores derechos de segunda o de cuarta generación, como los móviles, ¿no? Primero tienes derecho a comer, luego a vestirte, luego a la sanidad, luego a la educación y ahora también los derechos culturales, ¿no? Entonces creo que las políticas culturales y todo el impulso cultural debe ser un pilar fuerte en el estado de bienestar, cosa que en España todavía no hemos logrado, y luego hay otros equilibrios que hay que buscar con el sector privado, y dentro de esos equilibrios entre lo público y lo privado creo que hay fuentes nuevas, como es todo el tema de la microfinanciación o las distintas fuentes de financiación en red, que no hay que abandonar, pero que no podemos poner ahí, digamos, de repente todas nuestras emociones en que eso va a ser lo que salve el sector cultural, sino que hay que buscar un equilibrio, como digo, entre el impulso institucional y la financiación también privada. El IVA no es una cuestión de economistas, es una cuestión política, es decir, ¿qué hacemos con la política fiscal? ¿Sobre qué bienes y servicios cargamos los impuestos? ¿Sobre qué sectores de la sociedad cargamos los impuestos? ¿Qué subvencionamos o no? Son decisiones políticas, no económicas. Por tanto, desde el punto de vista de si se quiere potenciar el sector cultural como un sector de innovación, como un sector que puede ser parte del pilar que cambie el sistema productivo en España por agotamiento de la construcción, del endeudamiento, de lo que han sido los pilares tradicionales en la fase alta del ciclo que hemos tenido antes de 2008, evidentemente hacen falta políticas fiscales que incentiven todo esto, pero no una cuestión suelta como es el IVA, sino un conjunto de políticas que tengan en cuenta qué impuestos, qué bienes y servicios deben subvencionarse, cómo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión política y en cuanto a la pregunta directa, sí, creo que el IVA se debe de reducir, pero no por una cuestión cuantitativa, luego lo voy a explicar, ¿no? Es decir, no es tan importante realmente y las cifras lo demuestran, lo que ha sufrido la recaudación por la subida del IVA, sino es una cuestión de ética y de estética. No podemos tratar los productos o los bienes y servicios culturales como meras mercancías, ¿no? Deben de ser bienes preferentes y como bienes preferentes, tal y como señala la Unión Europea, deberíamos de tenerlos con una fiscalidad privilegiada, un IVA reducido, ¿no? Por supuesto, todo. O sea, yo creo que las crisis sirven para precisamente reinventarse y empezar a hacer las cosas de otra manera. Creo que España ha tenido un modelo de alto crecimiento en PIB, pero muy poco sostenible, muy poco equitativo. A largo plazo me parece que es un modelo que ha dejado grandes fallas por todos los lados y quizá de las crisis se aprende y tenemos la oportunidad de reinventarnos una vez más como país. Tenemos un país que es una potencia en cuanto a turismo, en cuanto al idioma español, y luego hay otra cosa que son las industrias creativas, que a veces cultural y creativo, ya sabemos que hay ciertas cuestiones que chocan, pero somos potencia número uno en moda, sino número uno, número dos, y sobre todo en gastronomía. Es decir, tenemos un país que se vende solo hace falta saber cómo hay que venderlo y explotarlo y generar una economía de servicios, una economía sostenible, una economía equitativa, donde rompamos las brechas de género, de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, olvidarnos del ladrillo, no hacer tantas fotos inaugurando aeropuertos que no sirven para nada, museos que muchas veces nos sirven de ladrillo, y hacer una economía de otro tipo donde se reconozca el talento, etcétera, etcétera. Por tanto, yo soy absolutamente optimista con nuestro país y con la situación que tenemos ahora a partir de este momento. Un placer y gracias al centro por invitarme.